Bueno, espero no haber perdido el login. Esta es la plataforma de Cognos Analytics, la herramienta. No me voy a centrar en las novedades, lo que se diferencia Cognos Analytics de las versiones anteriores, pero bueno, ha cambiado su apariencia bastante. Voy a centrarme, pues eso, en las funcionalidades de autoservicio. Voy a empezar mostrando la funcionalidad de dashboarding, ¿no? Aquí tenemos las principales que voy a enseñar: dashboarding, la gestión de módulos de datos y la parte de reporting. Y también comentaré, pues, el storytelling y vamos a ver de qué se trata, ¿no? Bueno, la herramienta es muy intuitiva en realidad. Podemos hacer un nuevo dashboard. La herramienta me ofrece unas plantillas predefinidas. Voy a jugar con una en formato libre. Aquí lo importante, pues, es seleccionar las fuentes. Ahora con la última liberación, con el último release de Cognos Analytics, ya podemos atacar inclusive fuentes OLAP, con lo cual pues voy a enseñaros. Tengo el placer de mostrar. Este release fue liberado hace una semana o un par de ellas. Y bueno, pues estábamos todos ansiosos de la inclusión de esta funcionalidad. Bien. Esto, bueno, para los que conocen Cognos os sonará mucho. Son, pues, la organización de mi metadata, pues, en carpetas temáticas de ventas, de devoluciones, de pronósticos, de inventario, etcétera. Voy a jugar con una información de ventas y, bueno, la forma de construirme un cuadro de mando de una forma muy sencilla, pues paso a enseñaros, ¿no? Muy sencillo. Se trata de arrastrar y colocar en mi plantilla, pues, la información que yo quiero. Voy arrastrando las métricas. La herramienta me da la posibilidad de jugar con ella un poco a nivel formato, ¿no? Vamos a abreviarla para verlo en formato de millones. Si os dais cuenta, la herramienta también me ofrece la posibilidad de decidir qué tipo de agregación quiero que me muestre la herramienta. Pues por defecto viene como suma, pero podemos cambiarlo si así lo expresa el dato, si así lo merece el dato, ¿de acuerdo? Podemos hacer cálculos sencillos, seleccionando un par de métricas, por ejemplo, y con un pequeño clic derecho podemos hacer cálculos, pues sumarlo, restarlo, sacar una diferencia, por ejemplo, colocar un título. Pues aquí me queda la métrica. Y bueno, puedo jugar un poco a nivel formato, ampliarlo, moverlo, seleccionarlo. También comentábamos en el webinar que la plataforma de Cognos nos brinda también la posibilidad de incluir información, infographics, ¿no? Pues aquí tenemos una serie de formas o shapes en donde yo puedo, pues, aprovecharlo para adornar de alguna manera, en este caso, el cuadro de mando que estoy construyendo, ¿no? Colocando símbolos que realcen la información que estoy lanzando a mi cuadro de mando. De una manera muy sencilla yo puedo, pues, como veis, ir organizando un pequeño cuadro de mando. Aprovecho propiedades para modificar un poco los colores si así lo deseo, por ejemplo. ¿Vale? Vamos a seguir arrastrando información a nuestro dashboard para seguir enseñando las posibilidades que nos ofrece la herramienta. Por ejemplo, si agregamos información temporal, bueno, por defecto la herramienta me la pone en este formato en el que yo puedo ir filtrando, pero puedo y tengo la posibilidad de cambiar el tipo de gráfica que representa esa información que estoy lanzando a mi cuadro de mando. Quiero enseñaros esta funcionalidad que nos trae Cognos Analytics, que es un data player. Bueno, la verdad es que bastante útil a la hora de reproducir datos automáticamente. Por ejemplo, veis cómo los datos van cambiando en función del prompt que automáticamente la herramienta va seleccionando. Puedo detener, pero también puedo concretamente escoger un periodo en concreto, ¿no? Deseleccionando, pues, quito cualquier filtro que esté aplicando en la herramienta. Vamos aquí a formatear esto de una manera distinta. Vamos a darle, por ejemplo, un par de decimales, ¿de acuerdo? Y bueno, como veis, puedo ir realizando a nivel estético la apariencia de mi dashboard. Vale, también puedo duplicar las medidas que tengo en mi panel, básicamente, pues, para aprovechar formatos o cálculos que previamente haya realizado.
¿Qué pasa si yo sobre una métrica arrojo información cualitativa, como en este caso puede ser un desglose de mis líneas de producto, por ejemplo, a nivel línea de producto, pues la herramienta lo que hace es que automáticamente me sugiere una gráfica, entendiendo la herramienta que pues, la gráfica que mejor me representa esto. Siempre tengo la posibilidad de cambiarlo si así desea, si así lo deseo. Voy a arrastrar una gráfica más, una medida más, perdón, y ya la herramienta, pues, oye, me dice, a lo mejor lo que te viene bien es un gráfico de combinación, donde estamos mezclando dos métricas, unos ingresos y unos ingresos planificados, pues un poco para hacer una comparación. También puedo hacer un formateo sobre las gráficas, ¿de acuerdo? Y si os dais cuenta, pues, a nivel propiedades, digamos, de la gráfica, puedo hacer ciertas operaciones, como por ejemplo cambiar las barras de los colores o las líneas, ¿no? La herramienta pues, me da esa facilidad, por ejemplo. Bueno, otras cosas que puedo hacer es pues cambiar el tipo de línea, ocultar la leyenda o cambiarle de posición, por ejemplo, cambiar el tipo de, pues de los símbolos de las líneas en este caso. Puedo también parametrizarlo para que esta información se refresque automáticamente cada determinado tiempo, segundos, minutos u horas, ¿vale? Y también puedo configurar información de bordes o rellenos o la transparencia de la gráfica como tal, ¿no? Digamos que esta gráfica, pues bueno, satisface mis necesidades y digamos que acepto los cambios que he realizado. Bueno, con el Release 6 de Cognos Analytics se ha introducido la funcionalidad de poder hacer drill down en información, siendo que estamos explotando una información multidimensional de cubos, en este caso DBI, pero la posibilidad existe también para cubos de TM1, cubos realizados con la herramienta de Transformer, otras herramientas OLAP como las de Microsoft, etc. La forma de hacer un drill down es muy sencilla, porque en el momento en que doy clic en el objeto en el que quiero profundizar, me sale la opción de pues, hacer esa profundización. Vamos bajando, en este caso, pues a la tipología de producto o más abajo, pues filtrando hacia el producto como tal. ¿De acuerdo? Bien. La herramienta, pues a nivel de gráfica, también me da una posibilidad de hacer pues, algunos filtros, ordenamientos y ha incluido también la funcionalidad para hacer tops, para colocar, por ejemplo, los primeros 5 productos que tengan un mayor, por ejemplo, margen. Como veis, la herramienta cambia automáticamente, ¿no? Vamos a quitar la selección. Y bueno, la forma de volver hacia arriba, hacer el drill up, pues es muy sencilla también, como veis. Hago clic y tengo la posibilidad de volver hacia atrás. Perfecto. Haciendo clic sobre la gráfica, quito los filtros que haya podido seleccionar. Perfecto. Vamos a seguir arrastrando un poquito más de información, por ejemplo, los canales de venta, para mostrarlos cómo se comporta cuando arrastro una información cualitativa que no tiene una métrica pues, para desglosar. Si os dais cuenta, pues esto funciona como un filtro más, como si fuera un prompt, en donde puedo hacer selecciones múltiples inclusive, pues toda la información que se ve afectada pues se filtrará de manera automática. Bien, puedo ir construyéndome distintos tipos de gráficas. Quiero enseñarles también la funcionalidad de búsqueda y de crear visualizaciones. Aquí la herramienta, haciéndole una pregunta, por ejemplo, quiero ver mis ingresos por minoristas. La herramienta lo que hace es una búsqueda en toda la metadata disponible en mi plataforma, me sugiere una gráfica y yo tengo pues la potestad para decidir si, bueno, qué fuente de datos escoger. No necesariamente tiene que ser la fuente de datos con la que estoy trabajando. Por ejemplo, aquí voy a escoger una fuente de datos distinta. Bueno, simplemente le digo usar y aquí lo que podéis ver es una funcionalidad que ha incluido Cognos de mapas que están bastante mejorados y potentes en este último release, pudiendo llegar inclusive a analizar información
a nivel de calles, si así se desea, ¿no? Vamos a bajar y profundizar la información para que veáis, por ejemplo, cómo van apareciendo las calles, ¿no? Nosotros estamos en Pozuelo de Alarcón, por si algún día queréis venir a visitarnos. Entonces, la parte de los mapas también, pues, se ha incrementado su potencial en esta nueva versión de Cognos Analytics. Bueno, este mapa no tiene nada que ver con la información que yo estoy analizando previamente acá, es una fuente de datos distinto, con lo cual los filtros que yo aplique aquí no van a afectar a este mapa. Entonces yo también puedo aprovechar esta funcionalidad que me ofrece la herramienta para decir, bueno, vamos a desconectar esta gráfica y vamos a crear una visualización distinta para que no se vea afectado por los filtros que estoy aplicando en mi plantilla. Vale. La herramienta de dashboarding también ofrece una variedad de visualizaciones de gráfica muy potentes en esta versión de Cognos Analytics, como pueden ser los Tree Map o como pueden ser la visualización de Word Cloud, ¿no? Por ejemplo, si seleccionamos esto, lo que vamos a hacer es, de nuestra fuente de datos, vamos a navegar hacia nuestra metadata, ¿vale? Y vamos a escoger nuestra dimensión, por ejemplo, de empleado por regiones, por ejemplo, para sacar información de texto a nivel empleado, podría ser. Lo arrastramos aquí al área de palabras y vamos a añadir una información numérica. Vamos a esperar que cargue. Por ejemplo, siguiendo la información con los ingresos para que nos marque el tamaño de los nombres de los empleados en este caso, ¿no? Una gráfica como esta, pues en función de los ingresos obtenidos por este empleado, aumentará el tamaño en este caso, del nombre del empleado. ¿Vale? Vamos a organizar esto un poco. ¿Vale? Y vamos a jugar un poquito con los filtros para que veáis cómo cambia la información, en este caso la última que hemos agregado. ¿Qué tal los ingresos que se venden de manera especial? Pues en un año concreto, por ejemplo, y pues vais viendo cómo pues ya mi selección se disminuye, se minimiza a un par de personas, ¿no? Hay varias cosas más que enseñaros en esta parte de dashboarding, pero voy a continuar con otras funcionalidades de autoservicio para intentar aprovechar el tiempo. ¿De acuerdo? Imaginaros, por ejemplo, vamos a abrir una nueva pestaña, que es otra posibilidad que nos ofrece la herramienta, que yo quiero hacer pues un desglose de mis ingresos. Por ejemplo, vamos a tirar los ingresos por aquí, vamos a aplicar un formato, ¿de acuerdo? Esta información vamos a verla, vamos a duplicarla, vamos a ponerla por aquí y vamos a ver esta información desglosada por tipología de productos, por ejemplo. Arrastramos los tipos de producto y vamos a colocar un filtro por línea. Bueno, ahí está, muy fácil para lo que quiero ilustrar. Esto funciona igual que lo que hemos visto anteriormente, los ingresos irán cambiando en función de la selección que yo vaya realizando. El hecho es, imaginaros que vosotros necesitáis hacer un análisis por agrupación de productos y esa agrupación de productos no está en vuestro sistema transaccional, no está en vuestro sistema informacional, no está en la metadata que el equipo os ha preparado. Pues aquí podemos introducir una funcionalidad de autoservicio de cara a subir ficheros planos con esa información e integrarla con la metadata que yo poseo y poder hacer en este caso, ese desglose de mis ingresos por una tipología distinta. Estamos hablando de un autoservicio gobernado en todo caso, ¿no? Porque lo estoy integrando, ese fichero plano que estoy subiendo, con información que yo poseo en mi metadata, ¿vale? Por ejemplo, lo que yo quiero hacer es mis productos que yo poseo en mi metadata, organizarlos de una manera distinta. Para ello, imaginaros que me apoyo en la herramienta de reporting, ¿de acuerdo?
bueno, voy a hacer un informe en blanco, voy a seleccionar una fuente de datos, navego pues hacia mi estructura de carpetas y voy a escoger, pues, digamos, esta fuente de datos donde tengo prácticamente la misma información. De acuerdo, ahí. Para los que conocen la herramienta de reporting, esta es la nueva apariencia que tiene la herramienta Report Studio, que centraliza, pues, las funcionalidades de análisis Studio y Query Studio que vienen de las versiones anteriores de Cognos. Entonces, pues, de una manera muy intuitiva, donde yo puedo ver inclusive en un formato previo de datos cómo va quedando la información que estoy analizando, ¿no? Pues tengo la posibilidad de empezar con una serie de plantillas, por ejemplo, voy a empezar con un listado, ¿de acuerdo? En donde yo voy a arrastrar información. Sigo hablando de ventas y vamos a hablar de, pues, una tipología de productos. Voy a escoger esta información de productos y voy a añadirle, pues, estos campos. Pues yo esto, pues, me lo voy a bajar a un Excel para agrupar esta tipología de una manera distinta según mis necesidades, ¿de acuerdo? Yo lo que hago esto, pues me lo bajo a Excel. Lo tenemos por acá. Y bueno, pues yo lo que podría hacer es hacer mi agrupación particular en función, pues, de ciertas reglas que yo conozca, por ejemplo, o ya tenga clara, ¿no? Voy a decir aquí alfa, beta, etcétera. Para todos los efectos yo tengo un fichero ya preparado con toda esta agrupación para continuar con el ejercicio, ¿no? Bien, lo que vamos a hacer ahora es subir ese fichero. La forma de hacerlo es esta. Pues bueno, aquí tenemos el fichero ya preparado. Y la herramienta empieza a subir ese fichero. Es muy sencillo porque en realidad pues, nos muestra la columna. Tengo, para lo bueno y para lo malo, pocas cosas que hacer, en el sentido de formatear lo que se considera una medida o no, y básicamente pues subir el fichero. Bien, una vez con el fichero arriba, lo que necesito, ¿cuál es el siguiente paso? Pues esa información de Excel necesito unirla con mi metadata. Para ello lo que vamos a hacer es abrir la metadata que me haya preparado con la gente de TI, por ejemplo, y como veréis, no es más que un conjunto de tablas, unidas entre sí. Yo puedo ver la cardinalidad que existe entre ellas. Si yo soy una persona que conozco, pues, o me desenvuelvo bien con la metadata, con la gestión de las tablas, lo que podría hacer inclusive es, pues, añadir más información de mi base de datos. Pues, finalmente es la base de datos y las tablas que hay en esta base de datos, no es más. Si me muevo bien, pues yo podría añadir esa información a la metadata, ¿vale? Si la integración o la relación entre esas tablas está definida, pues automáticamente me aparece, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Operaciones muy sencillas, como por ejemplo, hacer filtros. Por ejemplo, vamos a filtrar los idiomas para que me los muestre solamente, pues, en algún lenguaje concreto, ¿vale? Y lo que voy a hacer ahora es unirle a esta metadata, pues, el fichero de Excel que acabo de subir, ¿no? Pues adiciono una nueva metadata. Estas son las posibilidades que tengo para añadir información, otros módulos de datos, otros conjuntos de datos, otros pacas o ficheros que previamente he subido, ¿no? Pues vamos a buscar el fichero que he subido, ¿vale? Pues aquí me aparece. El fichero me queda disponible. Este es el fichero que previamente he construido, ¿vale? Y lo que hago es arrastrarlo por aquí. Si os dais cuenta, el fichero queda, digamos, aislado del resto de la metadata, y lo que queda ahora es, pues, integrar esto con la metadata. Estamos hablando de un autoservicio gobernado, información que yo traigo de manera externa. En este caso le he bajado del propio Cognos, pero puede venir de otra plataforma, de otro sistema. Obviamente tiene que haber una integración entre la información que estoy subiendo y la información de mi metadata, pero bueno, para el resto todo es muy sencillo. Selecciono los datos que quiero unir y le digo Join, seleccionando de mi tabla que viene de la metadata, pues, un código de productos, y seleccionando del fichero que acabo de subir, pues, el mismo código de producto. Defino que el tipo de join, quiero que enlacen todos los registros que sean iguales. Defino que, pues, la relación entre ellos es 1 a 1, pues un producto de mi fichero plano lo voy a encontrar una vez en mi tabla de productos y con eso es suficiente, ¿no? Pues dicho esto, pues ya está. Esta es la operación que yo quería hacer. Vamos a grabar mi metadata. Ya he hecho un autoservicio gobernado. Información mía que viene de un fichero plano y la he unido con mi metadata, ¿de acuerdo? Pues vamos a cerrar esto
y vamos a volver, por ejemplo, al dashboard que estaba realizando. En una ventana aparte, por ejemplo, lo que voy a hacer ahora aquí es adicionarle pues, al dashboard que yo estaba trabajando esa nueva fuente de datos que acabo de modificar, ¿no? Que era este modelo de datos. En este modelo de datos ya veo pues, la información de las tablas, las que estaban, las que agregué y mi fichero plano. Y aquí pues es muy sencillo, aquí lo que voy a hacer es, sigo contando con la información de mi metadata, pudiendo hacer lo mismo que había hecho antes, ¿vale? Por ejemplo, puedo multiplicar esta información, las cantidades por la venta, ¿de acuerdo? Puedo arrastrar esta información a mi metadata. Bueno, y lo que voy a hacer ahora es, pues, hacer ya mi desglose de la información por la agrupación que yo quiero. Por ejemplo. Entonces, esta agrupación no existe en mi sistema transaccional, pero bueno, ya yo puedo analizar la información autosirviéndome. ¿De acuerdo? Bien. A nivel de autoservicio, la herramienta también nos ofrece esta funcionalidad que se llama Storytelling, que es prácticamente lo mismo que hemos hecho, pero puesto como si fuera un PowerPoint. Para todos los efectos, lo que voy a hacer es enseñaros un ejemplo que está ya construido para que veáis el potencial que tiene. Vamos a abrirlo y, si os dais cuenta, es la misma herramienta de dashboarding con las mismas posibilidades que previamente he visto, pero bueno, esto es como si fuera un PowerPoint. Voy a poner pantalla completa y es como si estuviéramos haciendo una presentación empresarial. Doy un clic y, pues mira, a nivel de infografía y texto, pues puedo adicionar imágenes, los textos van apareciendo de manera pues, automática según el tiempo que se configure. Vamos a pasar a la siguiente escena. Como si estuviera pasando un PowerPoint y lo que estoy haciendo es mostrar información que yo tengo en mi metadata y con la que puedo jugar. La información se filtrará donde corresponda. Una vez más, a nivel de infografía, puedo realzar la información que estoy enseñando en este dashboard, pero en formato pues, storytelling, como le llaman en Cognos, ¿no? De acuerdo. Vale, lo que antes os decía, es esto como si fuera un dashboard y yo puedo jugar con la información, estoy haciendo mi presentación, pero en línea puedo ir mostrando distintas posibilidades. Vale. Muy bien. Al final, pues, al final del webinar, pues obviamente si queréis hacerme preguntas, estaré gustoso de poder responder. Bien, hemos hablado entonces de autoservicio gobernado. Autoservicio no gobernado también se podría hacer si yo subo un fichero plano y lo exploto. Es un fichero plano con información que podría no estar integrada con mi sistema y también se podría explotar. ¿De acuerdo? Hemos visto cómo puedo hacer storytelling y vamos a mostrar la funcionalidad de autoservicio de reporting. ¿De acuerdo? Pues mira, aprovecharé, digamos, este listado que saqué antes para para realizar la agrupación de los productos, y esto pues es mi herramienta de reporting de toda la vida de Cognos, pero bueno, que ahora ha mejorado en apariencia y que congrega la herramienta de análisis estudio y query studio. Entonces brinda la facilidad para que usuarios finales puedan autoservirse de la información de una manera muy sencilla, ¿no? Voy a intentar ilustrarlo, ¿de acuerdo? Vamos a empezar, por ejemplo, quitando la codificación de productos y agregando más información de metadata. Por ejemplo,
puedo añadir mis ingresos planificados, presupuestados. Lo mismo que había hecho antes a nivel, ¿ves? Hago clic y me aparecen una serie de opciones que a nivel funcional facilitan la vida para colocar, pues en este caso, formato. A diferencia del cuadro de mando, tengo muchas más posibilidades aquí, ¿de acuerdo? Puedo decir, por ejemplo, que me muestre esto en una escala de miles. Al igual que esta información, la voy a formatear y que me la muestre, pues, es una moneda y que me la muestre en escala de miles también, por ejemplo. ¿Qué otra cosa puedo hacer de manera muy sencilla? Pues bueno, selecciono las dos columnas y lo que puedo hacer aquí es cálculo. Intento replicar para que veáis lo que hice en la herramienta de dashboarding, cómo lo puedo hacer aquí también de una manera muy sencilla. ¿Lo veis? Por ejemplo, vamos a hacer el porcentaje que representa los ingresos de mi planificación, ¿de acuerdo? Puedo aprovechar las propiedades para agregar más funcionalidades. Por ejemplo, aquí vamos a reducir este texto, vamos a llamarlo porcentaje de cumplimiento, por ejemplo. ¿Vale? Podemos añadir más información. Vamos, por ejemplo, a agregar una información temporal. Y de momento, pues, estoy viendo más información numérica. En el cuadro de mando está viendo más información de gráficas, ¿no? Un poco por mostrar lo que se puede hacer. Puedo, por ejemplo, agrupar la información de una manera muy sencilla. Puedo crear, por ejemplo, secciones. ¿De acuerdo? Puedo crear secciones. En este caso, por tipología de producto. También puedo decirle que esa sección, a la hora, pues, de bajar esto a un formato, imaginaros PDF, pues cada línea de producto me lo coloque en una nueva página, en una página distinta, ¿vale? Puedo aprovechar pues la información que estoy arrastrando para, por ejemplo, crear páginas de prompt de una manera automática. La herramienta, pues, me sugiere un prompt, ¿de acuerdo? Vamos a volver a mi herramienta de diseño, ¿de acuerdo? Aquí ya la herramienta empieza a pedirme parámetros, ¿de acuerdo? Pues le doy 3 parámetros y ya la información aparece filtrada. Bueno, puedo decir, por ejemplo, pivotear esta información y convertirla en una tabla de referencia cruzada, ¿de acuerdo? Puedo aplicar otro tipo de filtros, por ejemplo, selecciono un par de valores y le digo, pues sí, solamente inclúyame esos dos, ¿de acuerdo? Bueno, puedo, por ejemplo, agregar formatos condicionales. Por ejemplo, en esta parte de los porcentajes me gustaría colocar un sistema de semaforización, por ejemplo. Pues muy sencillo, porque en realidad digo aquí agregar un nuevo formato condicional y lo que puedo hacer es, basado en esa medida de porcentaje de cumplimiento, agregar pues un semáforo, ¿no? Digamos, pues todo lo que esté entre 95%, creo que es el formato de coma, ¿no? Y 98%, pues digamos que estará en el promedio. Lo que esté por encima, digamos que está bien. Y lo que esté por debajo, vamos a decir que, pues, que está mal. Bueno, ya la herramienta automáticamente como veis, me muestra estas posibilidades, ¿de acuerdo? Vamos, por ejemplo, a seleccionar toda la gráfica y podríamos inclusive, pues, a nivel de lo que es mi tabla de referencia cruzada, formatear otro tipo de cosas como pueden ser el tamaño de la letra, la tipología, ¿vale? A nivel de la página, por ejemplo, de todo lo que es la página de informe, puedo decidir colocar formatos a la hora de imprimir esto, bajarlo en formato PDF para que me lo imprima digamos, de manera horizontal, pues en un tipo de tamaño letra, etcétera. ¿De acuerdo? Y, bueno, finalmente vamos a hacer una prueba a ver cómo luce esto en un formato PDF, a ver qué tal. Bueno, me pide unos parámetros, puedo decidir, pues, seleccionar esos dos, finalizar.
Y bueno, veo cómo formateado me queda este informe que de una manera muy sencilla, hablando pues de eso, de autoservicio, veis cómo de una manera muy sencilla puedo hacer un informe un poco más elaborado, colocar títulos, colocar otros formatos, utilizar plantillas corporativas, etcétera. Fíjate que de momento he tenido la posibilidad, digamos, de autoservirme, de hacer las cosas por mi propio medio sin en principio depender más que de una metadata. O inclusive, pues yo puedo adicionar metadata, ¿no? Si yo tengo acceso a las bases de datos, puedo importar tablas, hacer los joins, hacer cálculos y toda esa información luego explotarla. Si tengo acceso y tengo conocimiento pues, en cómo está organizado mis bases de datos, mi datamark, etcétera, pues eso podría hacerlo. Pero es que inclusive los usuarios finales, los usuarios que se llaman consumidores, por ejemplo, que solamente utilizan informes, que solamente explotan informes, podrían jugar de una manera más limitada, obviamente, pero podrían jugar con los informes que les dejamos ya a su disposición. Vamos a esperar que ejecute este informe. Y bueno, lo que os decía, pues esto es un informe de toda la vida en que yo le puedo proporcionar a mi usuario pues la posibilidad de jugar con unos prompts ya definidos, ¿de acuerdo? Esto funciona como todos conocemos de toda la vida. Pero es que adicionalmente la persona podría, por ejemplo, decidir cambiar el tipo de gráfica, por ejemplo, insisto, de una manera un poco más limitada, pero que podría hacer algunos cambios si así lo desea, ¿no? Podría incluir pues algunos filtros, decidir si incluir o no valores, podría hacer ordenamientos de la información, algunos cálculos sencillos, agrupar o desagrupar la información y cambiar un poco según las funcionalidades que le están habilitadas en esta parte, pues cambiar un poco lo que se les está proporcionando, o sea, que no están limitados únicamente al informe y luego sobre el informe no pueden hacer nada. Muchas veces sucede que las personas bajan los informes a Excel y a partir de ahí pues lo siguen pues realzando en función de lo que necesiten. Bueno, aquí hay ciertas posibilidades adicionales, insisto, inclusive para los usuarios de tipo consumidores, que son los que solamente pues explotan informes. Entonces, pues un poco en resumen, hemos visto la información de dashboard, donde hemos visto cómo podemos hacer nuestros propios cuadros de mando de una manera muy sencilla, inclusive utilizando información infográfica. Hemos visto cómo los mapas están ahora mucho más potenciados. Hemos visto cómo podemos subir un fichero y ese fichero integrarlo con la metadata que existe, hacer pequeños cálculos inclusive, integrar otras tablas a mi metadata. Bueno, he comentado que a nivel de dashboarding ya se pueden explotar fuentes OLAP, eso estaba muy demandado, estábamos todos esperándolo. Bueno, con la posibilidad de profundizar en la información. Estamos hablando de fuentes OLAP, llámese modelos DMRs, cubos realizados con Transformer, cubos de TM1, cubos de Microsoft. Cualquier fuente OLAP que esté soportada en BI, pues ahora puede ser explotada con la herramienta de dashboarding. Bueno, a nivel de reporting hemos visto cómo puedo construir de una manera muy sencilla informes un poco más elaborado, colocar formatos condicionales, formatear tamaños de letra, etcétera, ¿no? Agregar cálculos y bueno, a nivel de autoservicio, luego la herramienta de reporting se puede extender en toda la complejidad que haga falta para abordar informes más sofisticados. Básicamente era lo que quería comentar, tenía como objetivo para este webinar. Y bueno, si queréis hacerme algunas preguntas, levantar la mano, que pues, habilito el micrófono y os escucho para responder. Espero pues haber sido bastante claro y bueno, si necesitáis información adicional, pues estaremos gustosos de atenderos. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Perfecto. Vale, pues muchas gracias a todos por vuestra atención.